Aquí en Multiversos por primera vez al doctor Mauricio Urbina, académico del Departamento de Zoología también de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, también investigador del Instituto Milenio de Oceanografía y director del Laboratorio de Fisiología Animal Comparada. Tremenda trayectoria, doctor. Muchas gracias, mucho gusto. Lo invito a sentarse para que podamos también conversar de este trabajo que sin duda es bastante innovador, donde pone a la Universidad de Concepción como líder en materia también de fiscalización pesquera. Para ir contextualizando un poco, me gustaría que nos pudiera contar qué motivó a desarrollar esta tecnología y sobre todo a ser innovadores desde un área que quizás no es muy explorada. Sí, correcto. Mira, en general esto partió 8 o 9 años atrás. Cuando uno se pone viejo siempre cuenta historias así como de varios años atrás. Esto como 8 años atrás en realidad y tuve la suerte de que me llamaron 2 colegas de ingeniería, Sergio Torres y el Jorge Pessoa, que ya no está con nosotros, que en paz descanse, y ellos estaban entonces con la idea de testear si es que de alguna forma distintas especies de peces podían tener una huella hiperespectral distinta, que sería como una huella digital. Yo voy a explicar ahora qué es una huella hiperespectral, porque en realidad suena como una película. Claro, sí, como... Pero en realidad, cuando pensamos en el espectro visible, o sea, básicamente la luz, son distintas longitudes de onda. Es todo lo que va desde los 380 hasta los 750, 800 nanómetros. Y una huella hiperespectral es básicamente como una imagen de un objeto a cada uno de estos nanómetros. O sea, dependiendo de esta longitud de onda, a esa determinada longitud de onda que el cuerpo está absorbiendo, reflejando. Y eso se construye básicamente en distintas partes de estos objetos. En el caso de un pez, por ejemplo, en términos de dónde está ubicado, lateral, dorsal, cola, ojos, y versus, ¿no es cierto?, como te explicaba, cómo absorbe o reflecta esta longitud de onda. Y eso es una huella hiperespectral. Entonces, con la hipótesis en general era si un pez en particular tenía una huella que era distinta de otra especie de pez en general. Doctor, y desde el punto de vista del funcionamiento también, ¿por qué este sistema es tan eficiente y también tan preciso dentro de los resultados que arroja? Mira, tiene varias particularidades. La verdad es que el ojo humano definitivamente es súper eficiente. O sea, el ojo en general en el reino animal ha evolucionado de una manera exquisita y claramente nuestro ojo es prueba de eso, ¿no es cierto? Tenemos capaces de ver en colores con alta resolución, ser bastante sensible a los movimientos, ¿te fijas? Y la verdad es que el ojo humano es súper bueno. Sin embargo, en términos de fiscalización, estábamos un poco condicionados a la necesidad de que va una persona, básicamente un oficial de Cernapesca, y con un balde o de alguna otra forma ayudado, tomaba una muestra de desembarque pesquero. Para que tengas una idea, una lancha pequeña desembarca 50 toneladas por hora. Entonces, es evidente que es imposible para alguien censar 50 toneladas de pesca, ¿vale? Y por muy la mejor voluntad que tenga este oficial, la verdad es que certifica un porcentaje que no puede abarcar todo. Pequeño porcentaje de la pesca, ¿vale? Entonces, como la pesca o los barcos pesqueros se llenan, por un lado, con una red que puede contener un ensamble de peces, después se mueven a otra localidad, puede tener otro ensamble de peces, y así varias veces hasta que se llena la bodega, la pesca o la composición pesquera no está homogéneamente distribuida en la bodega. Y a medida que se empiezan a desembarcar, entonces pueden pasar una especie principalmente al inicio, otra a la mitad y otra al final, ¿vale? Y esto no era capaz de absorberlo. El sistema que nosotros tenemos ahora, que es un pórtico, es como el pórtico que lee la patente, por ejemplo, una carretera, está censando toda la pesca a lo largo de todo el desembarque, lo que permite un porcentaje mucho más representativo y mayor, ¿vale? Y a lo largo de toda la cadena, a lo largo de todo el desembarque per se. Entonces lo hace mucho más representativo. Doctor, y de alguna forma abarcar mucho más, me imagino que también tiene un impacto desde el punto de vista medioambiental. ¿Qué beneficio también tiene para nuestros océanos, que estamos trabajando diariamente también por su conservación y sobre todo por seguir fomentando el cuidado de nuestro medio ambiente? Claro, es súper buena pregunta, sobre todo para Chile. En realidad, la corriente de Humboldt, que está a lo largo del ecosistema chileno, es uno de los ecosistemas más productivos del planeta, ¿vale? Y esto no estoy exagerando, es así, del planeta. Y por lo tanto, Perú y Chile pescan un porcentaje importante del desembarque global, alrededor de un 35 a un 45%, dependiendo de la estación. Por lo tanto, ¿qué es lo que suceda o cómo maneje Chile y Perú sus recursos? Determinan casi la mitad de lo que pasa con los recursos pesqueros a nivel global, ¿vale? Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos es amplia, ¿vale? Antes, con el sistema antiguo, que se ocupa en muchas partes todavía, las estimaciones de la cuota de pesca, o sea, básicamente cuánto podemos sacar o cuánto hemos pescado de un recurso, tenían una alta incertidumbre, que tampoco la conocíamos, porque era básicamente un reporte que yo escribí a mano y certifiqué que habían 4 toneladas de sardina, y no teníamos ninguna forma de poder revisar eso, no había un registro de video. El pórtico ahora también genera un registro.
Por lo tanto, lo que haga el pórtico por inteligencia artificial, que luego voy a explicar un poquito cómo funciona, podría ser revisado varias veces por varios expertos y podríamos tratar de ver qué error tiene nuestra estimación de cuota. Entonces, en ese sentido es fundamental. Primero porque tenemos números que son mucho más fidedignos al poder censar una mayor cantidad del desembarque. Segundo, podemos revisarlos y podemos comprender el error. Podemos saber cuánto nos equivocamos y eso per se, ese mejor número en la estimación de peces nos permite de manera mucho más eficaz poder estimar cuál es el stock capturado y cuánto deberíamos proyectar para futuros años en el fondo. Y eso nos da obviamente mayor resiliencia a sustentabilidad, o sea, poder ser más sustentable finalmente el manejo pesquero. Estamos viendo cómo la tecnología avanza sin duda paso, que nosotros nos sorprende día a día también cómo impacta en diversos ámbitos de nuestro país. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial desde esta innovación tecnológica y sobre todo cómo esto también tiene ciertos beneficios tanto para la industria como también para las comunidades? Ya, mira, en general es una súper buena pregunta y la voy a responder desde el punto de vista de un biólogo, no un ingeniero. Por eso dije que era muy bueno que yo trabajé con los ingenieros, ¿te fijas? Que conocen todos los algoritmos y hacen todo eso. Pero para que tengas una idea, y por eso valoro la pregunta, la inteligencia artificial se habla muchísimo, ¿vale? Y la verdad es que a nosotros nos tomó alrededor de 6 o 7 años poder entrenar este pórtico. ¿Vale? Como entregarle, para que la gente vaya entendiendo, como entregarle toda esta información para que la inteligencia artificial haga esto al análisis. Claro, la inteligencia artificial es como básicamente un software o son distintos layers de criterios de decisión que le permite, es como entrenar un cerebro, ¿vale? Y uno le va entregando esta información, puede ser color, puede ser forma, puede ser un espectro a distinta longitud de onda, lo va alimentando con esta información y al principio le dice, esto es una manzana. Esto es una pera. Es como, yo lo veo como nuestro pórtico es como un hijo y como que uno tuvo que entrenarlo a identificar distintos peces básicamente. Y eso toma alrededor de 6-7 años, en particular porque los peces salen todos revueltos, en distintas posiciones, te fijas. A veces sale fauna acompañante, o sea, por ejemplo, en general la cuota es para capturar sardina y anchoveta, pero a veces sale algo que se llama tritre, o sale mote, o sale un bacaladillo, o otro tipo de especie, que de alguna forma es necesario explicarle al pórtico cuáles son las diferencias de esta especie y cómo clasificarlo para que no crea que es una sardina pequeña, por ejemplo, ¿vale? Ya, eso toma ese proceso de identificar cuáles son las características que nos permiten discriminar de mejor manera distintas especies, toma alrededor de 2 o 3 años con varios ensayos y después entrenar este pórtico para que sea súper eficiente o eficaz discriminando entre especies, tomó alrededor de 3-4 años más. Entonces, como la enseñanza básica. Claro, entonces en realidad es como que fue a toda este niñito fue a toda la enseñanza más básica, solamente va a ser capaz de identificar entre sardina, anchoveta, jurel, caballa, sierra, jibia, mote y quizás alguna otra que se me pueda arrancar. Pero en general es un alumno no tan destacado, aprendió 7 especies en 8 años, ¿te fijas? Pero eso es un poco lo que toma trabajar con la inteligencia artificial, o sea, tampoco es tan magnífico en términos de que es tan fácil llegar y aplicarla, eso es lo que quiero decir. Considerando también que ustedes han estado años trabajando en este tema, ¿cómo o cuál más bien es el diagnóstico también por parte de ustedes respecto a cómo nuestro país está manejando los recursos pesqueros y sobre todo también realiza un cuidado adecuado desde el punto de vista de la sustentabilidad? Bueno, yo creo que como en todo y como cualquier país, diría yo, estamos mejorando muchísimo. Yo siempre soy optimista. Creo un poco optimista, más que optimista dicen mis alumnos, pero en el fondo siempre estamos tratando de mejorar y por lo tanto yo quiero ver y creo que hemos visto algunos cambios que son conducentes a pensar que siempre estamos buscando la forma de mantener la sustentabilidad, ¿vale? Ahora, del otro punto de vista, sería absurdo no tratar de trabajar en la sustentabilidad, pensando en que es una industria importante, que sustenta una gran cantidad de trabajo, sobre todo acá en la 8ª región, por lo tanto, hacernos más competitivos, y por competitivo me refiero a utilizar mejor los recursos, no me refiero a simplemente tener más normas y no extraerlos, sino mejor manejarlos de mejor manera, es una tremenda ventaja. Yo creo que hemos visto grandes mejoras y de alguna forma lo que hemos visto con Cernapesca, que por ejemplo tuvo que cambiar una resolución,
sacó una resolución exenta donde justamente permite que algunas empresas que quieran utilizar el pórtico pueden hacerlo como medio de certificación. Veo que son señales muy positivas y que estamos dispuestos a empezar a adoptar entonces tecnología que primero existe, segundo que es súper local y tercero que nos ayuda definitivamente a tener más datos mejores, más representativos, más rápidos, trazables y a mejorar la sustentabilidad de un recurso tan importante como la pesca. Y considerando que aquí en la región del Biobío tenemos, es dentro del rubro pesquero, es parte importante también de nuestra dinamización de la economía y sin duda del impacto que tiene a nivel nacional. Doctor, usted hablaba de los beneficios, que abarca mucho más, que es mucho más amplio, pero ¿qué otras ventajas también o beneficios tiene en comparación a los métodos totalmente tradicionales de fiscalización? Buenísima, mira, por ejemplo, pensando en lo último que estábamos hablando de la inteligencia artificial, este cerebro de este niño pequeño después de 7 años, a medida que se van ingresando más datos, y por ingresando más datos me refiero con que va procesando más videos de desembarcas pesqueras, uno puede ir corrigiendo los desaciertos, ¿vale? Y el software los va interiorizando. De manera que este cerebro, o esta inteligencia artificial en particular, lo único que sucede es que cada vez se convierte en más experto, ¿vale? O sea, va aprendiendo con el tiempo y va aprendiendo a discriminar distintas condiciones de luz, distintos peces con distintas lesiones, por ejemplo, si el pez sale cortado por la mitad, por ejemplo, o sea, cada vez se va haciendo mucho más certero, ¿vale? Eso por un lado. Lo otro es que al ser básicamente un software y un hardware, no nos tiene limitados a que si hay un desembarque pesquero a las 3 de la mañana en Coronel, tenga que llegar una camioneta de Cernapesca a desembarcarlo. O sea, cada punto importante, cada puerto con una correa transportadora relevante podría tener este sistema. Y cuando empiece a operar, podríamos censarlo de manera inmediata. Esto no significa que vamos a utilizar menos personas, ¿vale? Las personas siempre tienen que estar chequeando y presentes muchas veces para certificar. Que muchas veces es un miedo también respecto de la inteligencia artificial. Por eso lo menciono. Pero en general nos permite a lo mejor poder revisar un video desde un link de nuestra casa, ¿te fijas? Y no tener que correr, bueno, por un lado, no saturar rutas que son súper complicadas, como la ruta Coronel, donde claramente si hay un desembarque y uno sale tarde no va a llegar a ese desembarque, es un hecho, ¿te fijas? Entonces tiene varias otras ventajas en términos del uso del tiempo del ser humano y per se de correr menos riesgos. Son ambientes, muchas veces son torres de desembarque, con lluvia, de noche, ¿te fijas? De alguna forma tiene varias ventajas que hace que el trabajo de un certificador sea mucho más seguro y que no comprometa eso con la calidad de la certificación tampoco. Doctor, y respecto a estos años también de trabajo, me imagino que si bien han habido avances importantes en esta materia, ¿se han identificado ciertas dificultades también durante el desarrollo de esta tecnología o que de alguna forma para ustedes significó sí un esfuerzo adicional respecto a lo que estaban haciendo? Mira, siempre, yo por eso trabajo con animales, porque es mucho más fácil que trabajar con humanos. Pero en general, obvio, cada vez que sale una tecnología o una nueva forma de hacer las cosas, está el que, bueno, siempre se ha hecho así, que para qué lo vamos a cambiar, una pila de cosas. En general, yo no lo vería como un problema. Hemos disfrutado el camino con todo lo que nos ha traído ese camino en el fondo. Y destaco, de hecho, la disposición de las plantas de proceso, de las pesqueras, pero también de Cernapesca y todos los actores involucrados, ¿vale? Yo diría que ha sido una muy buena experiencia para todo el grupo, ¿vale? Pero obviamente hay complejidades. La normativa, por ejemplo, de certificación pesquera obligaba a que esta función la haga Cernapesca. Cernapesca, como no tenía tanta gente, lo delegó a una empresa. La empresa, por ende, era la única encargada de certificar que este desembarque tenía tal composición pesquera y sus toneladas. Pero siempre, en el fondo, hay algunos temores, que los precios, que los valores, que es más caro, que es más barato. Yo diría que es lo clásico cuando estamos entrando con una tecnología un poco disruptiva, como cuando, no sé, pues, salió la norma que no se permitía fumar en los bares. Todos pensamos que era imposible y ahora la verdad es que rara vez uno ve humo de cigarro en algún bar. Entonces, yo diría que no es nada normal de acuerdo a un cambio normativo o una tecnología que es un poco más disruptiva. Y en relación también a los resultados que ustedes han obtenido con este sistema de innovación tecnológica, ¿cuáles han sido para ustedes también los principales hitos que han marcado de alguna forma parte importante de lo que estamos revisando el día de hoy, conversando, y que sin duda pone a la Universidad de Concepción como líder aún más en materia de innovación? Ya, mira, yo creo que pensando desde el inicio, yo creo que uno de los principales hitos
y que no hay forma de desconocer es que pudimos juntarnos gente de distintos ámbitos. Y aquí tenemos una ciencia, se habla mucho de ciencia colaborativa, este es el ejemplo claro en que nos juntamos un montón de ingenieros con un montón de biólogos. Y aquí juntos empezamos a conversar o a resolver una problemática en conjunto o común, ¿vale? Eso diría que fue clave, de verdad yo creo que fue clave. Segundo, es que obviamente la Universidad de Concepción de alguna forma, y los organismos de financiamiento nos dieron la oportunidad de probar esto en laboratorio. Eso sería otro hito importante. Esto fue después de 2 o 3 años de investigación, te diría yo. Y después el tercer hito importante, que es fundamental en el fondo, el financiamiento continuo que hemos tenido de distintos fondos públicos, principalmente Fondef y ahora Anillo, en base a la NIT, que nos permitieron llevar este prototipo de laboratorio que funcionaba en trípodes, te fijas, a nivel realmente básico, a la empresa. Y la empresa estuvo abierto a ello y logramos instalar un pórtico que es de acero, te fijas que se ve, de hecho el primero se llamaba Alcohol Milenario porque como que abría unas aletitas y tenía un sistema de iluminación que extraía el ruido de distintas condiciones lumínicas, por ejemplo. Entonces, eso yo creo que ha sido uno de los grandes hitos. Lo básico, o sea, primero, colaboración, la obtención de financiamiento para poder desarrollar un poco estas ideas, y tercero, la apertura de la empresa que decidió, por último, ya instálenlo y prueben su juguete. Eso fue como lo que ha logrado hacer que esto permee a nivel transversal. De hecho, quería profundizar también en ese punto, porque de alguna forma también acá la industria acepta o integra esta tecnología, ¿cierto? Iniciando principalmente como un prototipo, y hoy en día quizás la van a poder extender quizás a muchas más localidades. ¿Cuáles son las proyecciones también que tienen ustedes con este sistema y lo que esperan también que ocurra en Chile desde lo que están realizando ustedes como investigadores? Sí, es un tremendo punto. Yo creo que no hay que desconocer que de alguna forma la autoridad marítima, en este caso Cernapesca y la Subsecretaría de Pesca, están súper conscientes de la herramienta que tienen, ¿vale? Hay otros países interesados como Perú, Estados Unidos. Es un juguete que parece ser muy atractivo y la verdad es que lo tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, y ellos están conscientes de ello, por lo tanto eso es una buena señal. Ahora, tiene sus complejidades. Chile no es pequeño, sobre todo en términos del océano y de nuestro mar. La dispersión territorial es importante. Tenemos 4.000 kilómetros de costa, los ensambles pesqueros o las especies que viven no son las mismas desde la primera región hasta Punta Arenas, te fijas, entonces hay pequeñas particularidades y terrenos que todavía no sabemos. En general, por ejemplo, pensando en Jurel y Cabaya. ¿La Jurel y Cabaya de las poblaciones del norte o las del sur difiere levemente a las de la zona centro? No lo sabemos. Probablemente, y no es porque quiera vender mi pórtico, claramente va a ser capaz de hacerlo. Pero esas pequeñas incertidumbres no han sido testeadas, por ejemplo. Nadie se ha preguntado si hay pequeñas diferencias en términos de color o morfología entre distintas poblaciones en 4.000 kilómetros de costa, ¿vale? Eso hay que testearlo. Y per se, cuando estamos hablando de fauna acompañante, que son estas otras especies de peces que están en este ensamble pesquero, pero que no son el objetivo de la pesca, como yo te decía, el mote, la sierra, la jibia, por ejemplo, estos ensambles pesqueros de fauna acompañante difieren también entre el norte y el sur. Entonces, una especie de pez que aquí está entrenado el pórtico, como los que yo te mencioné, puede ser que no aparezca en el norte de Chile. Y va a aparecer otro que nunca visto, ¿te fijas? Entonces hay que de alguna forma como que reentrenarlo para tratar de absorber estas pequeñas diferencias que podíamos tener con localidad. Pero doctor, en cuanto también a la proyección y a la escalabilidad también respecto al proyecto, ¿ustedes piensan extenderlo a otras regiones de Chile? Mira, el equipo está súper contento con lo que ha logrado y estamos súper conscientes de que no queremos dejar que nadie se vaya, queremos mantenernos como grupo de trabajo y estamos relativamente bien financiados hasta abril del próximo año, ¿vale? Y sí, la pregunta en resumen es sí, queremos realmente seguir trabajando en esto y extenderlo. De hecho, tenemos reunión con Blumar, que el próximo lunes 16, donde el equipo de trabajo nos vamos a desplazar a Blumar y les queremos plantear la posibilidad de utilizar un sistema de visión artificial y de inteligencia artificial, ahora no para discriminar entre peces, sino más bien para discriminar o a tratar de entender la calidad de la pesca que se está desembarcando y de alguna forma informar a qué proceso se debería ir, ¿vale? Con respecto a la primera pregunta, al pórtico, la verdad es que es difícil para nosotros como universidad poder seguir empujando hasta donde quiere escalar. O sea, logramos tener un prototipo, tenemos algunas empresas que lo están ocupando, hay un cambio en la legislación, hemos tenido bastante financiamiento para desarrollar eso, pero ahora al que les corresponde de alguna forma impulsar esta masificación del pórtico
como sistema de monitoreo a lo largo de Chile ya no es al investigador y tampoco es al UDECONCE. Ahí nos quedamos nosotros como un poco cortos de herramientas o ya no podemos seguir empujando eso. Y aquí definitivamente necesitamos más empuje por parte del organismo fiscalizador, del gobierno, te fijas, de las entidades que per se van a ser usuarios de esta herramienta, ¿vale? Y en ese sentido necesitamos más ayuda de Pesca, por ejemplo, la Subsecretaría de Pesca, el Ministerio de Economía, como que realmente vean las ventajas de tener este sistema de asesoramiento, porque no es solo para controlar. Yo honestamente sueño con un sistema como observatorio del océano, porque todos los datos que estamos sacando de acá, la verdad es que lo único que utilizamos es como qué especies son, pero esto está asociado a lugares de pesca, están asociados a condiciones oceanográficas, a condiciones atmosféricas, y toda esta información en tanto a composición, tamaño de pesca, no se está utilizando, por ejemplo, para la toma de decisiones. Y la verdad es que el tener este sistema de observatorio a lo largo de Chile es una herramienta súper poderosa y nosotros ya nos estamos quedando un poco cortos de herramientas para poder seguir empujándolo. Yo creo que aquí tiene que tomarlo el Estado de alguna forma un poquito más decidida, pienso. Si todos estos organismos también, tanto públicos y privados, a través de la colaboración, se unieran y, por supuesto, pensaran que esto es una herramienta importante también para la observación de nuestro océano y también en su conservación. ¿Cuál es el escenario ideal que ustedes también esperan con este sistema si todas estas condiciones se dieran? No cuesta nada soñar. No cuesta nada, yo creo que a veces hay que decretarlo. Sí, no, yo creo, concuerdo contigo, yo creo que no estamos tan lejos definitivamente. La verdad es que si bien Chile es súper largo, no es como que tengamos 1000 puertos de desembarque pesquero. Uno realmente podría concretar el esfuerzo en 80 puertos pesqueros, 100 puertos pesqueros y podría estar obteniendo o censando un porcentaje importante de la captura a nivel chileno, ¿vale? Por lo tanto, es súper alcanzable. O sea, no es como que no podamos hacer 80 pórticos de fiscalización, ¿vale? Por ese lado. Y yo creo que la verdad es que sería súper lindo poder tener datos en tiempo real de lo que están desembarcando nuestros distintos puertos, por ejemplo, tener mucho más dato duro de cuál es la composición y toneladas que estamos pescando de eso y por ende entonces una mejor estimación de una cuota pesquera que podría ser sensibilizada ahora quizás más por estación, por región, te fijas, como que empezar a explotar un poquito más estos datos de forma espacial y temporal, que actualmente no lo estamos haciendo mucho. Piensa tú que el anuario de pesca es un libro que se imprime donde alguien ingresó este dato en un Excel, te fijas. Esto podría estar en el Observatorio del Océano, donde básicamente tú entras a una página web y quieres ver los datos, descargar el registro pesquero de desembarque de, por ejemplo, Arica, y podrías tenerlo de inmediato en el fondo. Yo creo que es súper factible, veo que la voluntad está, pero hay que esperar un poco. Uno es un poco ansioso, a lo mejor quizás hay que darle un poquito más de años y seguir empujando de alguna manera para que esto ocurra, pero yo creo que puede ocurrir sin duda. Voluntad política es muchas veces lo que hemos conversado que se requiere, sobre todo en materia científica y avances también desde el punto de vista tecnológico que no solamente impactan desde un ámbito especial, sino también en la conservación de todos nuestros océanos y específicamente también de lo que ocurre hoy en Chile respecto a nuestros recursos pesqueros. Para ir culminando esta entrevista, doctor, también, ¿cómo usted considera que desde el punto de vista científico se está apoyando las investigaciones de los diversos académicos y académicas, no solamente de la Universidad de Concepción, sino de toda la academia en general, respecto de poder quizás visibilizar mucho más la ciencia y lo que se está haciendo desde Chile para el mundo? Ya, mira, una pregunta súper buena también y un poco en aprietos, porque obviamente las experiencias son bastante científico dependientes, ¿vale? Y de hecho, de paso, agradezco de verdad, honestamente, el espacio que nos han dado, porque una cosa que falta mucho es son estas instancias para poder acercar un poquito lo que se hace en un laboratorio y cómo se transfiere, ¿no es cierto?, a qué es útil para mí y para la sociedad. Y por eso se agradece mucho estos espacios. Yo creo que es complejo. Yo creo que en general, mira, voy a hablar personalmente. Yo he tenido mucha suerte con el sistema de financiamiento chileno. Hemos obtenido fondos suficientes para responder nuestras preguntas científicas. Dicho eso, reconozco que es complejo, el sistema no es perfecto, hay muchas buenas ideas, hay muchos buenos científicos en muchas universidades en el fondo, y por suerte esto es aquí en Conce. O sea, si esto fuera en Santiago, además te diría que yo no sé cómo es esto en regiones, pero mi experiencia es que la verdad es que es un sistema relativamente objetivo de asignación de fondos, pero probablemente no hay tantos buenos fondos como buenas ideas hay también. Y reconozco que en ese sentido
podría optimizarse de mejor manera. Esto es una conversación quizás para el ministro de Ciencia, pero otra cosa que podría ser importante es que muchas de estas ideas no requieren tanto dinero. O sea, siempre se requiere un poco de dinero, pero me refiero, no necesariamente podemos... ¿Voluntad de colaboración? No necesariamente tenemos que postular a un clásico Fondesit, o un anillo, o un Fondef, sino que muchas de estas cosas podrían testearse a nivel de laboratorio con fondos mucho más pequeños. Entonces quizás también de alguna forma creo que a nivel país sería muy bueno diversificar los fondos, ¿vale? No siempre necesitamos un tremendo fondo para poder dar una pequeña partida. La colaboración es fundamental. Yo definitivamente me aburro trabajando solo, por eso siempre invito a mucha gente. Pero sí, es algo que no es fácil y tampoco es tan transversal. O sea, si yo estuviera quizás en alguna universidad de Punta Arenas, quizás no tendría la suerte de que se me ocurra alguna idea que tenga que ver con algún geólogo o algún oceanógrafo, y aquí básicamente marco un anexo y llamo y este científico me responde de alguna manera. ¿Te fijas? Eso también no está tan equitativamente distribuido a lo largo de Chile, ¿vale? Y hay ciudades grandes como Santiago y Conce, donde podemos tener una gran diversidad y masa crítica para formar estos equipos multidisciplinarios. Reconozco que en otras partes del país podríamos no tenerlo, ¿vale? Y eso también es otra de las inequidades que supongo que tenemos que trabajar como academia a nivel país, sin duda. ¿La industria pesquera se está haciendo mucho más responsable respecto del impacto también que tienen los océanos? Ya, es una pregunta comprometedora porque depende el futuro financiamiento y colaboración que tengamos. Mira, yo creo que todas las industrias son un poco distintas y yo no tengo tanta experiencia en otras industrias. Ahora, por ejemplo, la industria minera, lo poco que yo he visto es que está súper tecnificada, son súper prone a tomar datos, a manejar datos y a tomar decisiones súper informadas. Eso en general es así. En la industria pesquera me da la idea que se aplica un poco más el dicho a aguas revueltas, ganancia de pescadores, y de alguna forma, si bien es cierto, están abiertos al adaptar nuevas tecnologías y a comprender, creo que esta cierta nebulosa o de alguna forma puede beneficiar el negocio, ¿vale? Lo digo así, y es complejo en el sentido de que los peces son recursos de todos los chilenos. Se asignan cuotas de pesca a algunas empresas en particular para que puedan explotar sobre un recurso que en general es de todos los chilenos. Todos podríamos ir a pescar y sacar jureles, ¿vale? Ahora, no todos peleamos por ese derecho y lo hacemos. Con esto no me quiero ir en algo filosófico. Lo que quiero decir es que son recursos que si no los pesco yo como privado, los pesca el de al lado. Entonces es complejo manejar un recurso que es público, que es disponible para todos, cuando mi decisión de no pescar, sé que la puede tomar el otro y lucrar más con eso, ¿vale? Entonces siento que a nivel macro también, con este manejo de recursos públicos, no sé, siento que sería importante tener también una mesa multidisciplinaria y que nos ayude a mejorar la forma de cómo administramos el manejo de recursos públicos. Esto pasa con el agua también a lo largo de un río, te fijas, donde el agua es de todos los chilenos, pero se otorgan derechos de agua y no cuestionamos mucho cómo utilizamos esa agua muchas veces. Entonces, quizás eso sería muy interesante, sobre todo pensando en todas las escaseces que estamos pensando, como una escasez del recurso hídrico, ¿no es cierto?, como un problema de seguridad alimentaria para el 2030-2050, y veo que todavía hay algunas industrias, la pesquera incluida, todavía tomamos muchas libertades, se toman muchas libertades que podríamos hacer mucho más eficientes, y la verdad también es que si nadie fiscaliza o nadie te lo exige, en términos económicos, si todavía sigo lucrando, bueno, me puedo dar el lujo de no ser tan eficiente. Yo creo que eso requiere un poquito más de compromiso y responsabilidad social y tratar de siempre utilizar los recursos de la mejor manera. No porque no seamos rentables, sino más bien porque deberíamos aspirar a recursos más sustentables para el futuro de todos los chilenos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y sin duda el día de hoy pudimos conocer respecto a cómo este trabajo donde la innovación tecnológica es fundamental va a apoyar y sobre todo a contribuir al cuidado de nuestros recursos también y de nuestros océanos. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros y vamos a una pausa comercial y volvemos en unos minutos al Multiversos porque también llega el doctor Patricio Morales del Departamento de Polímeros para revisar esta segunda parte respecto del negacionismo en relación también a la ciencia.